Atención, atención. Espionaje ilegal. No se salvaron ni los curas. Padre Paco, buenas noches, ¿cómo le va? Hola, buenas noches. ¿Cómo anda? ¿Usted también está en la lista de espiados? También es que creo que espiaron casi a todo el país. Se olvidaron de 2 o 3 más, por lo visto. Hoy estábamos hablando, profundizando un poquito qué es lo que tienen de ustedes. Y lo que nos cuentan es que hay algunos casos en los que efectivamente sí fueron a buscar, como en el caso suyo, la actividad con los grupos sociales, con la gente que concurre a los comedores, que básicamente lo que sospechaban era que había una suerte de usina de rebelión popular a partir de un predicamento en los comedores sociales. ¿Existió tal cosa? Mire, me parece que eso forma parte absolutamente de lo que tiene que predicar un cura, ¿no? El Evangelio. Mire, se lo digo con una frase que yo siempre repito. Si doy pan a un pobre, me llaman santo. Si pregunto por qué no tienen pan, me llaman comunista. Entonces, yo intento en mi accionar preguntarme por qué mi gente está en determinados momentos mejor, en determinados momentos peor. Y claramente los 4 años del macrismo fue algo impresionantemente difícil para los sectores populares. De hecho, estamos en pleno infierno y sobre llovido mojado porque vino el COVID. Pero bueno, hoy tenemos un Estado que nos da una mano. Imagínese lo que hubiera sido esto con el macrismo. Entonces, claramente, uno se organiza con otras organizaciones sociales, con distintos grupos, reclamamos, salimos a la calle. Yo digo que es tan cristiano celebrar un bautismo que cortar una ruta si tenemos que hacerlo. Y recuerdo que las primeras cosas que hice fue en el Puente Pueyrredón con los compañeros y las compañeras que pedían por la libertad de Milagros Sala. Y hoy sigue siendo una presa política de nuestra patria. Paco, la pregunta tiene que ver con seguramente una respuesta que no debe dar usted porque no es por asomo el acusado en esta historia. Pero ¿para qué le podía servir al macrismo la información que deviniera de la información que emanase de alguna comunicación que ustedes mantienen o mantuvieron entre ustedes o con algunos compañeros de los movimientos sociales? ¿Con qué fin usted entiende que lo hicieron? A ver, yo creo claramente que el macrismo se comportó como una mafia, que Macri, como jefe de esa mafia, no confiaba absolutamente en nadie y por eso también espió a los propios, ¿no? Lo que dicen del tema cura o eclesiástico es que al padre Pepe y a Monseñor Lugones lo espiaban para ver si el Papa Francisco decía algo así como, che, Macri, no sé, va en contra del Evangelio. Y entonces poder bajarle línea al Papa Francisco. Yo recuerdo que cuando Bergoglio fue elegido Papa había un cañón re grande en uno de los edificios de la ciudad de Buenos Aires, pegadito al obelisco, que decía el Papa de todos los argentinos o algo así. Al poquito tiempo lo sacaron, ¿no? En mi caso, yo formo parte del grupo de curas en Opción por los Pobres, que desde el primer momento nos opusimos claramente a las políticas del macrismo. Nosotros llegamos a decir que votar a Macri era pecado y lo sigo manteniendo, ¿no? Porque todas las políticas que hizo fue en contra del pueblo, en contra de los más pobres. Y no hace falta que lo diga yo, son los números del INDEC, los números de la Universidad Católica.
a ver, está más claro que el agua, nos dejaron en la miseria mientras ellos se enriquecieron, como hoy se ve claramente con Vicentín. Sí, Padre, dígame. déjeme volver un paso para atrás, porque me pareció entender que usted dijo algo así como que los espiaban a usted, al padre Pepe, al obispo Lugones, como una suerte de etapa, de instancia intermedia de espionaje con el Papa. Sí, sí, a ver, no conmigo precisamente, que si bien lo quiero mucho a Francisco y bueno, yo sé también que él me quiere, pero yo no tengo un contacto directo. Sin duda Lugones sí, sin duda el padre Pepe debe tener un contacto muchísimo más directo y claramente estaban buscándole la vuelta a Francisco, pero no hace falta buscarle la vuelta. A ver, Francisco está hablando muy claro a nivel no de Argentina, a nivel mundial, y claramente las políticas que llevó adelante el macrismo se dan de bruces con lo que el Papa Francisco nos va diciendo cada uno de los días. Padre, a ver, repasemos. El gobierno que se fue, Mauricio Macri, le mandó la pipa a los conventos, espió a algunos arzobispos, presionó precisamente para que la Iglesia devuelva cierto financiamiento que el Estado le daba. Esto fue un ataque directamente al Papa particularmente, pero en su conjunto a la Iglesia Católica. Mire, qué sé yo, claramente con Francisco no se llevan bien y no sé, a ver, lo que está claro es que, mire, que a mí me hayan espiado, que hayan espiado a Lugones, que hayan espiado al padre Pepe, de última es algo totalmente, le diría anecdótico y accesorio. Hubo gente que estuvo presa por estos espías, por estas escuchas ilegales. Hubo gente que lo pasó muy mal y que lo sigue pasando muy mal en la cárcel. Se armaron causas. La misma hija de nuestra expresidenta y actual vicepresidenta sufrió un montón y parte de su enfermedad seguro es por todo esta persecución. Es decir, a nosotros de última no nos pasó absolutamente nada. Yo en lo personal digo, si no fuera una gravedad institucional tan grande, lo mío es casi una cucarda, es como ahí la vaca o el toro en la sociedad rural que le ponen el cosito ese, es casi un orgullo, le diría de que Macri me haya espiado. Pero el tema es que mucho sufrimiento en nuestra patria, sí, muchas causas armadas, muchos presos y presas políticos que seguimos hoy también teniendo. Vaya metáfora la de la sociedad rural. Tengo amigos que deben estar aplaudiendo del otro lado del televisor. La pregunta concreta, además de los cablecitos y los espías, y que espiaron a gente que espía también, a usted, si quiere comentarlo, ¿le hicieron saber algún disgusto persona a persona con alguna llamadita de esos amigos que nunca ayudan? Digo, ¿tuvo ocasión de sentir la presión en carne propia, no por los juegos de espías? Sí, hubo, a ver, dos hechos. Nosotros los curas en Opción por los Pobres, en mayo del 2016 nos reunimos con Cristina Fernández de Kirchner, ya expresidenta. Le queríamos agradecer lo que había hecho por los más pobres en nuestra patria. Un mes después entraron a robar en los salones parroquiales. Iban detrás un mes después, en junio del 2016, entraron a robar en los salones parroquiales y fueron derechito a una caja fuerte que era del cura anterior, que nosotros teníamos 2 netbooks del programa Conectar Igualdad, porque usted se acordará, porque que en esa época de Néstor y Cristina se repartían netbooks para que nuestros pibes pudieran estudiar. Ojalá las tuvieran hoy en medio de esta pandemia. Sería mucho más fácil la brecha digital, o sería mucho menor. Y bueno,
seguramente andaban buscando los dólares de Cristina que yo debía tener guardado ahí. Rompieron 5 puertas, cortaron la luz en toda la isla Maciel para poder trabajar tranquilamente. Y después, un par de años después, me avisan, mirá que tenés un infiltrado en la parroquia, una persona que se acercaba de vez en cuando a traer medicación, que era muy amable, que traía ropa y que me invitaba a dar alguna charla en algunos lugares del Gran Buenos Aires, y que cada día yo lo veía que se acercaba más. Bueno, era un servicio. Resultó ser un plumita que le pusieron. Exactamente, personal civil del tiempo de la dictadura. Es decir, gente que no perdió los modales, ¿no? Así que, bueno, no me extrañó cuando dijeron que yo estaba en ese listado. Paco, gracias, como siempre, y por supuesto vamos a monitorear cómo evoluciona esta investigación judicial que tiene, por supuesto, en este caso, en el foco al espionaje que efectuaba el gobierno de Mauricio Macri. Un abrazo. Por favor, un abrazo, gracias por llamar. Atención, vamos, atención. El juez Alejo Ramos